a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan nuevamente en esta cita electoral. Después de 8 años de duro trabajo, hoy cumplimos la mesa de análisis número 100, es decir, las 100 elecciones en el mundo, y qué mejor hacerlo con los comicios generales en España del 10 de noviembre tras la investidura fallida de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Me acompaña Francisco Plancarte, él es director del Centro Mexicano de Responsabilidad Global. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Encantado de la vida. Luis Guacuja, él es un experto en temas europeos y también académico de la FES Acatlán. Luis. ¿Qué tal, Rina? Mucho gusto. Nos acompaña, por supuesto, Marco Arellano, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias. Gracias. Y por supuesto también está con nosotros Emerson Segura, él es asesor legislativo y miembro del COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Un placer estar aquí, Rina, muchas gracias. Gracias. ¿Qué está sucediendo en España que no se está pudiendo formar gobierno? 4 elecciones en 4 años, donde nos habla de una enorme catarsis política y de la dificultad por llegar a construir gobernanza, pactos y civilidad política. El pasado 23 de septiembre fue disuelto el Congreso de España, convocando a elecciones generales el 10 de noviembre, en donde alrededor de 36 millones de españoles están convocados para participar en la segunda jornada electoral de este año 2019. El abstencionismo y el voto de los indecisos es lo que está bordeando en esta jornada electoral. Francisco, desde el 2015 España ha pasado por la celebración de 4 elecciones. Diciembre 2015, junio 2016, abril 2019 y noviembre 2019. Es decir, 4 elecciones en 4 años. ¿Qué está pasando en España en materia de gobernanza política? Pues la manera en que nos podemos explicar este cambio tan importante en España es porque han surgido nuevos jugadores. Tradicionalmente en España había 2 grandes partidos y posteriormente a los indignados en la Plaza Mayor de Madrid surge Podemos, luego viene Ciudadanos, ahora acaba de surgir Vox, en fin, y un pequeño nuevo partido también, Más País. Entonces tenemos 6 partidos ahora nacionales divididos en 2 bloques, la izquierda y la derecha. ¿Verdad? Por la derecha tenemos tradicionalmente al Partido Popular, surgió a Ciudadanos y ahora Vox, y en la izquierda tenemos tradicionalmente al PSOE, surgió Podemos y también este nuevo partido Más País, así que así lo entiendo yo, surgimiento de nuevos protagonistas. Claro, de nuevos actores políticos. Luis, ¿la cuarta será la vencida? No creo. Tristemente pienso que va a ser muy complicado otra vez. Se va a atorar, los números no les van a dar a ninguno de las fuerzas políticas para lograr la mayoría que necesitan para formar gobierno, ¿no? Creo que la apuesta de Pedro Sánchez ha sido mala, ¿no? Porque pierde algunos escaños, en principio también Unidas Podemos pierde, digamos, su socio natural, si es que quisiera un gobierno de izquierdas, y la apuesta también de renovar un poco o purgar el sistema de partidos tampoco ha funcionado, porque sí hay nuevas fuerzas políticas, pero quizá habría que preguntarnos por qué surgieron, ¿no? O sea, evidentemente una crisis económica que se alargó por más de una década provocó en distintos países, sobre todo en Europa, que surgieran fuerzas políticas de extrema derecha o de extrema izquierda, o sin ninguna ideología en particular, pero que representaban esa indignación, que tenían la empatía con los ciudadanos, que en general los partidos socialdemócratas pues se quedaron paralizados. En el caso de España, pues que el bipartidismo desde la transición democrática es lo que regía, pues había cierta también comodidad de los partidos tradicionales, el PSOE y el Partido Popular. A ver, Marco, ¿cómo estás viendo tú la escena política en España? ¿Estás de acuerdo con lo dicho hasta ahora en el programa? Mira, Rina, antes que nada, felicidades por el programa número 100. Yo creo que lo que está sucediendo en España es
algo que está permeando muchas democracias en el mundo. Hay una insatisfacción de los ciudadanos, de las ciudadanas, por entender qué es lo que la democracia trae consigo, ¿no? El bloqueo político en España, sí, esta emergencia de nuevos partidos, hay condiciones de jugadores que están participando en democracia, pero que aún participando con reglas democráticas no logran aterrizar a la ciudadanía cosas tangibles, ¿no? Y creo que el tema en España es justo eso, o sea, llevamos 4 elecciones en 4 años, estamos en un escenario de bloqueo político en donde es muy difícil formar gobierno. Un poco para contextualizar, ¿qué sucede en el modelo de España? España es una monarquía parlamentaria, que significa que el Parlamento propone a través de una serie de contrapesos y de mayorías un presidente de gobierno, el rey lo ratifica, y esto no se ha podido lograr en los últimos meses, ¿no? En abril hubo elecciones generales, el Congreso no logró tener los acuerdos necesarios para que Pedro Sánchez fuera investido presidente, y entonces estamos nuevamente convocando elecciones. En resumen, lo que yo diría es que para España y en general para las democracias en el mundo necesitamos entender qué le trae la democracia a la ciudadanía. La ciudadanía está realmente con desasosiego, ¿no? Claro, Emerson, ahí tenemos todo este panorama de catarsis política en España, pero también qué difícil le ha tocado al rey Felipe VI en España. Es decir, lo proclaman rey en 2014, un año y medio después empieza en diciembre de 2015 la elección y de ahí 4 seguidas. Un hoyo negro en materia política en España, ¿qué piensas? Sí, yo creo que, bueno, un poco reuniendo, ¿no? Las inquietudes, o sea, yo creo que desde luego se debe a la emergencia de nuevos partidos políticos, que también, bueno, viene de la arquitectura del sistema de partidos español, ¿no? O sea, después de la transición se aglutina en Alianza Popular, después se transforma en el Partido Popular, que aglutina a la derecha, ¿no? Tanto los más conservadores como los más de centro, la izquierda se aglutina en el PSOE, y bueno, eso lleva después a partir de la crisis de 2008, y a partir, yo creo que un punto de inflexión es la crisis catalana, pues bueno, yo creo que de ahí deriva, digamos, un poco este escenario, es decir, yo lo atribuiría a crisis económica, 2008, surgimiento de Podemos, y la crisis catalana, que también da surgimiento a Ciudadanos, ¿no? Que también Ciudadanos aparece, irrumpe en la escena pública, digamos, a partir de ser una alternativa al separatismo catalán, al nacionalismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que desde luego el papel del rey pues ha sido bastante complicado, ¿no? O sea, desde su llegada, y que también tuvo una aparición bastante aplaudida por algunos, otras bastante criticada, justo después de cuando se celebra el referéndum ilegal en Cataluña. Bueno, la aparición del rey, digamos que como un estadista, decir, bueno, llamo a la concordia, a la unidad nacional, ¿no? Yo creo que es un gran momento para el rey, para un poco poner orden, después de que el Partido Popular estaba en la duda si aplicaba el 155, si no, o sea, yo creo que ha sido muy complicado para el rey en esta parte política y bueno, y económica, porque España fue uno de los países más golpeados después de la crisis. Bueno, de Cataluña, por supuesto, vamos a hablar. Esta elección no se puede desapegar de la máxima atención en Cataluña, pero a ver, tenemos a 4 fantásticos y agregamos a uno más, me estoy refiriendo a Vox. A ver, tenemos ahí a Pedro Sánchez del PSOE, luego tenemos a Pablo Casado del Partido Popular, luego a Pablo Iglesias de Unidas Podemos y Albert Rivera de Ciudadanos. ¿Realmente se les puede llamar líderes? Porque no han concertado colectivamente para destrabar el proceso político. ¿Qué está pasando con las democracias en el mundo, Francisco? Es decir, ¿sirven las elecciones para destrabar los bloqueos políticos? Llevamos 4 elecciones y nada. Pues sí, el panorama se ha complicado mucho en el mundo a partir del 2008 con la crisis financiera mundial y finalmente la parte migratoria en el mundo. También es un factor que ha desestabilizado a la anterior vida tranquila de los partidos tradicionales. Todos estos movimientos migratorios los han sacudido, así lo veo. ¿Y Vox cómo juega ahí en la parte migratoria? Digo, es un partido de extrema derecha, es antimigrante. Precisamente por eso surgió Vox en gran medida, por la cuestión migratoria. Entonces, sí, yo creo que sobre todo con Vox, o sea, es importante identificar que por lo menos como se mencionaba, pues bueno, España era, digamos que la anomalía un poco en Europa porque no se veía un partido de extrema derecha, ¿no? O sea, digamos que obviamente como consecuencia de la crisis migratoria, sobre todo en el 2015, su punto más crítico, ¿no? En Europa.
Y bueno, pero Vox, digamos que también irrumpe en la escena política como una decisión del Partido Popular, ¿no? O sea, el líder, Santiago Abascal, él pues era militante del Partido Popular hasta hace no muchos años, ¿no? Y digamos que buena base electoral, ¿no?, del Partido Popular se va con Vox, ¿no? O sea, es un primer descalabre al bipartidismo tradicional, claro, ¿no? Y ahora, es decir, hasta qué punto Vox va a demostrar, o está a punto de demostrar, no sé, qué vaya a pasar realmente, si pertenece más a la membresía de partidos como Salvini en Italia, no como Le Pen en Francia, o si, digamos, puede ser más constitucional, la verdad no lo sé, o sea, pero creo que esta va a ser la gran prueba, sobre todo porque, digamos que ahora claro, Vox no solo le roba votos al Partido Popular, ¿no?, sino también le roba votos a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque su postura frente al asunto de Cataluña, pues es bastante, digamos, bastante certera y un poco más crítica, ¿no? Ahora, ¿qué piensan de que Steve Bannon está asesorando a Vox? Es decir, o sea, ahí tenemos el factor trumpista, tenemos claro, el autor intelectual de Trump, que está comulgando con partidos de derecha extrema, Luis. El factor miedo. Es el factor miedo, donde es lo más fácil, lo más primitivo, ¿no?, sí, de llegar al ciudadano. Vox no surge, digamos, como una reacción al independentismo catalán. Vox surge del franquismo. Okay. Hay que estar claros en eso, ¿no? Sí. La Falange está viva, o sea, la Falange teniendo eventos, ¿no?, en Madrid, masivos. ¿Y qué propone Vox? ¿Y por qué llega con tanta fuerza? ¿Por qué recoge los votos de un partido que en principio se decía de centro, como es Ciudadanos? Vox va en contra de los migrantes, pero sacar una lista, decir todos estos ciudadanos tienen apellidos mozárabes, y entonces bueno, vamos a... No, apellidos árabes. Y sí, esas, eso, no, pero eso no es ilegal, perdón. No es ilegal tener un apellido árabe. No, o sea, y ir en contra del aborto, ingresa, en contra de la comunidad LGBT, en contra de las leyes de igualdad de género, en contra de la lengua, de las comunidades autónomas, sí, ¿no? O sea, es una postura muy franquista, ¿no? Es una postura que irrumpe. ¿Y por qué tiene éxito? Porque esto es un poco como la física, ¿no? O sea, los huecos que ha dejado en este caso claro, el PSOE, Pedro Sánchez con un liderazgo bastante torpe, porque llega de la destitución de Mariano Rajoy con el apoyo de Unidas Podemos, con el apoyo de los partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, sí, por eso llega Pedro Sánchez al poder. Y después, quizá aquí está la respuesta, o sea, o bueno, no sé, pero el tema de las elecciones no son suficientes, hay que hacer algo después de las elecciones, y aquí es donde Pedro Sánchez ha fallado en España y ha fallado en Europa, negoció muy mal después de las elecciones europeas, lo que le correspondía o lo que le hubiese correspondido a España por haber dado una muy buena dotación de eurodiputados a la Eurocámara, ¿no? Negoció muy mal, negoció pésimo en España, o sea, es un bueno, ahí tenemos un Josep Borrell, ¿no? Creo que hay un punto bueno sí, a favor de Pedro Sánchez, que es que logró en la Comisión Europea poner a Borrell. O sea, impulsó a Borrell, y creo que es un puesto sumamente importante. Fue lo principal. Le tocaba más porque además es la principal fuerza política dentro de la socialdemocracia, la familia europea, ¿no? Yo creo que hay en España algo que no se ha resuelto después de estos 40 años de democracia, y que además ahora emergen nuevos conflictos. Hay varias fracturas que España no ha resuelto. La primera, ya la dijo Luis, el franquismo, ¿no? A favor o en contra del franquismo. Pues ya lo desenterraron, ¿no? Sí, claro, vamos a hablar de la exhumación, por favor. Allá voy. Una fractura creo que es esta. La otra es la utilidad o no de la monarquía en España. Sí, esa es la tercera son los nacionalismos y los independentismos, ¿no? Claro. O sea, los secesionismos. La cuarta yo la veo también la izquierda, la derecha, que también no está resuelta. Exacto. Y ahora creo más una extra que sería, me voy a atrever a frasearla así, los nuevos liderazgos, las juventudes, los jóvenes políticos menores de 30 años que emergen en España como en ningún otro país, con las viejas guardias, ¿no? Y las viejas guardias que se aferran todavía tras bambalinas, Aznar, desde luego, ahí todavía teniendo la mano. Esas 4 o 5 fracturas tienen a España bifurcada. Es una España muy compleja de entender, en donde algunos centran la atención en el tema de la monarquía, otros en el tema del franquismo, otros en el secesionismo, en fin, y esto genera mucha confusión. Para además, con aderezarlo con una economía que está en franca desaceleración,
con una participación de España cada vez más débil en Europa como parte de la Unión, y esto tiene a un electorado muy confuso, ¿no? Entonces, pues las elecciones, a tu pregunta de ¿sirven las elecciones o no? ¿Sirven o no? Pareciera que sirven para resolver una parte de las intencionalidades políticas y de la intención de voto, pero no sirven para luego traer políticas públicas y resolver estas fracturas. Completamente de acuerdo. Además, volver a hacer elecciones, nadie quería unas cuartas elecciones. Si vemos las encuestas, no va a haber mucho movimiento dentro de la ecuación electoral, y entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, quizá hasta peor, porque en términos de gobernanza política, pues pueden subir hasta los partidos independentistas, Emerson. Sí, sobre todo yo creo que sobre el desbloqueo, ¿o no? Sí. Casi el día después de las elecciones, yo creo que difícilmente se va a dar, y no sobre todo porque, bueno, se va a tener la certeza de quién tuvo más escaños, quién perdió más escaños, ¿no? Al parecer, quien tendrá más escaños será el PSOE, ¿no? Y también Ciudadanos tal vez como uno de los grandes perdedores de esa noche, pero... o sea, un poco, en cuanto a los acuerdos y las negociaciones, ¿no?, de Pedro Sánchez, ¿qué tanta capacidad política tienes para ponerte de acuerdo? Creo que cada partido tiene, digamos que un piso, ¿no? O sea, un conjunto de medidas específicas sobre en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no. Por ejemplo, Ciudadanos, ¿no?, ponen en la mesa, pues la verdad, yo para que te pueda investir Pedro Sánchez, pues el 155 en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es Ciudadanos, porque su naturaleza de existir es hacer un frente al separatismo, ¿no? El Partido Popular, no, pues mi exigencia es esta para mi abstención, ¿no? O sea, en cuanto al PSOE, yo creo que Pedro Sánchez abusó un poco de soberbia, ¿no?, de creer que llevando a la gente el desgaste que implica una jornada electoral. Hay que recordar, Rajoy también cuánto tiempo duró, digamos que un poco como interino, y no por el tiempo que no se pudieron poner de acuerdo, pero bueno, estábamos hablando que Rajoy en su momento llegó con una mayoría absoluta, ¿no?, 180 y tantos escaños. O sea, ahorita el mejor escenario... El Partido Popular tiene 66. No, y el mejor escenario es que llegue 120, ¿no? O sea, con esos votos... tienes la legitimidad también para llamar a votaciones, para llamar a una investidura que no sea con partidos separatistas y nacionalistas, que son quienes en buena medida han demostrado, digamos, que su poca lealtad, bla, bla. O sea, con ellos vas a hacer gobierno, tampoco les alcanza. O sea, el escenario es complicado. Emerson ha dibujado las fracturas en la derecha conservadora en España, pero ¿qué está pasando con la izquierda? Hay un fuego cruzado entre Pedro Sánchez con Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español contra Unidas Podemos. ¿De dónde viene la divisa de la desconfianza, Marco? ¿Por qué no se ha podido pactar dentro de las plataformas de la izquierda? Si nosotros vemos la oferta política de Pedro Sánchez, no es tan difícil concertar. Está pidiendo un incremento al salario mínimo, incremento en las subvenciones a las universidades. Está también pidiendo un impuesto al carbono al estilo Justin Trudeau en Canadá. Exacto. Y también un impuesto a las transacciones financieras internacionales. ¿Será difícil para la izquierda ponerse de acuerdo en eso? Hay mezquindad política, creo que hay mezquindad política de la izquierda, y hay una falta o un cortoplacismo para entender los acuerdos que requiere España. Pablo Iglesias se sentó más de 3 veces con Pedro Sánchez previo a la investidura de abril, y dentro de la mesa estaban estas discusiones, y la mezquindad, creo que de los dos. Pedro Sánchez se habla de que no tiene la habilidad negociadora, pero creo que lo que está haciendo falta, y desafortunadamente así lo miro, es liderazgos que tengan, que trasciendan las posiciones políticas y que acuerden. La izquierda le costó, después de muchos años, con la derrota la garrafal derrota de Zapatero, regresar a tener este escenario político tan a favor, 124 votos, escaños, pareciera que son los que puede tener PSOE entre 120 y 124, con 40 más de Podemos. Es una gran coalición la que se podría sumar ahí. Lo que requieren, creo yo, son acuerdos que trasciendan las posiciones políticas básicas, ¿no? Ahora, ahí tenemos primero a Podemos, luego hay fisuras, Luis, nos vamos a Unidas Podemos, o sea, ahí me interesa mucho el tema del género gramatical. ¿Está relacionado con el feminismo ahí en España? Bueno, yo creo que de alguna manera sí está relacionado, y me parece bien, es algo muy novedoso, creo que denota sentido político de incluir a la juventud y a las mujeres en general. A mí me parece una muy buena jugada, Luis. Sí, pues son logros que ha conseguido España, ¿no?, que ahora están en riesgo, ¿no?, digo, sobre todo en algunas regiones, por el ascenso de un partido como
como Vox, que va justamente en contra de todo esto. Bueno, pero por otro lado quiere una ley para reivindicar la tauromaquia, ¿no? Digamos, de eso estamos hablando, ¿no? Un poco muchos logros que se han conseguido a través de la historia y que ahora parece que no se ven, como no se ven otras cosas que están ahí y que habría que poner sobre la mesa. La revisión de la Constitución, el tema de la monarquía, o sea, la monarquía está por los suelos. Hace unos días en Barcelona, protestas por la llegada del rey, ¿no? Felipe VI, a Cataluña, cuando de verdad tuvo una muy desafortunada aparición el 3 de octubre del 2017, después de los actos violentos. ¿no? Exacto. Sí, o sea, el referéndum que fue, creo, el 1 de octubre, exacto, ¿no? 2017. Y en vez de ser una figura conciliatoria, como lo fue su padre en su momento, ¿no? Que apostara justamente por una altura de miras, con miras de Estado, se vio muy reducido, es un rey chiquito. Y además, si contamos lo que ha pasado alrededor, o sea, hace 23 años, su hermana, la infanta Cristina, se casó con su amigo, ¿no? Que llegó a ser su amigo, Iñaki Urdangarín, que ahora está en la cárcel por malversación de millones y millones de euros, que también, si volteamos a ver el proceso que ha seguido el tema de Iñaki Urdangarín y volteamos a ver el proceso contra los independentistas catalanes, hay una diferencia abismal. Esto que Alejandro Nieto en su libro de La organización del desgobierno decía, el franquismo todavía está medio anquilosado en la justicia española. Y hemos visto cómo se ha judicializado la política en España de una manera aberrante, porque Pedro Sánchez, esa timidez, incluso de negarse a dialogar con Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña. O sea, esto, perdón, hizo un Rajoy en Cataluña, Pedro Sánchez, ¿no? Y si a Mariano Rajoy lo podríamos quizá calificar como uno de los principales impulsores del independentismo catalán, pues a Pedro Sánchez quizá pues los de Vox tendrían que aplaudirle, porque gracias a él pues han ascendido de esta manera, ¿no? Estamos en un escenario bastante complejo, pero con una ausencia muy importante de liderazgos, y quien tendría que estar ahí buscando y haciendo política, que es Pedro Sánchez, pues no, se ha encerrado en sí mismo diciendo, no, pues a ver, yo tengo más votos, ¿no? Y estas son mis canicas, y la política, ¿dónde está? Ahora, estamos hablando, digo, de muchas cosas, pero el tema de Íñigo Errejón, Emerson, se separa, genera una ruptura en la alianza con Podemos. ¿De dónde viene esta fisura y qué está proponiendo Íñigo Errejón de un nuevo partido político que se llama Más País? Sí, yo creo que justamente está vinculada a la pregunta que hacías antes, ¿no? O sea, en cuanto a lo de Unidas Podemos, ¿no? O sea, porque justamente no solo es un asunto de semántica, ¿no? O sea, sino tiene que ver con la ideología del partido y hacia dónde estaba yendo Podemos, o si más bien siempre estuvo ahí y engañó a todos, ¿no? O sea, que se iba a ir al centro político, ¿no? O sea, más bien revela dos cosas principalmente. Yo creo que la extrema izquierda, si uno puede decir, ¿no? O sea, dentro de Podemos, o sea, yo creo que prevaleció, o sea, digamos que prevalecía, digamos que ser un poco más cerrados, no llegar a acuerdos, o sea, como se mencionaba, Pablo Iglesias no tuvo la capacidad, bueno, los dos, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, de hacer una repartición de carteras en el gabinete sensata, que los dos lo acordaran, no lo pudieron hacer. Pablo Iglesias lleva, pues desde la creación de Podemos al frente del partido, también es un liderazgo ya deteriorado, la secretaria del partido es su esposa, ¿no? O sea, y bueno, y encima tiene, digamos, señalamientos por haber comprado un chalet, ¿no? O sea, digamos que, pues obviamente ellos apelaban a los obreros, a los trabajadores españoles, y de repente, ¿no? Aparece que compra una casa con alberca, en fin. O sea, digamos, para su base electoral, desde luego es un golpe muy fuerte, ¿no? Y también que, digamos, si bien Podemos estaba creciendo, digamos que hubo un tiempo que se estancó y ya venía para abajo. O sea, realmente lo que le da aire ahorita a Podemos es verdaderamente porque el PSOE, digamos que tras la moción de censura, porque hay que decirlo, Pedro Sánchez llega a la Moncloa por la moción de censura, no llega por los votos. O sea, ¿por qué piensa que ahora los votos le llegarán cuando tampoco llegó ahí por los votos, ¿no? Y entonces ahí desde luego pone a Pablo Iglesias en el escenario, porque todo el mundo piensa, bueno, si con alguien se puede sentar en la mesa Pedro Sánchez, pues tal vez es con Pablo Iglesias. No se ponen de acuerdo en los escaños. Al final la política así es, los liderazgos, los protagonismos, ¿no? Entre Íñigo, la mezquindad, entre ¿no? la mezquindad, ¿no? Entre Íñigo y Errejón, entre Pablo Iglesias,
pues la verdad es que los dos son tipos muy carismáticos, No, y además muy se las cobran, inteligentes. ¿no? O sea, si Pedro Sánchez no apoyó la investidura de Rajoy, ¿no? Y entonces ahora el Partido Popular se la cobra a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, todo este tema de las cicatrices, ¿no? Que no terminan de subsanarse, también cuentan en la política. Esas cuatro cicatrices, esas cicatrices que yo identifico o cuatro grandes hitos que tienen a España como la tienen, ya la decía Luis por ahí, ¿no? A ver, está los casos de corrupción, Gürtel, Púnica, ¿no? Que ahí están marcados como tal. Está la moción de censura como otra cicatriz que no se ha resuelto ahí. Claro. Luego está el tema de la sentencia del proceso, ¿no? Y toda la judicialización de los liderazgos catalanes con 9 y hasta 13 años de prisión para todos estos liderazgos. Son 3 o 4 grandes cicatrices que realmente tienen al electorado desencantado. ¿Por qué el electorado quisiera ir a votar si tiene tal fragmentación política y tal atomización en España? Y luego, si tú revisas algunos relatos de aquellos electores que dicen por quién votaron en abril y por quién votarían, hay un transfugismo político. O sea, todo el mundo, yo voté por A, pero ahora voy a votar por B, porque A no se puso de acuerdo con C, ¿no? O sea, Y que se quedan en el mismo sector. Están O sea, ahí en la medio todos, transferencia de claro. votos no es que alguien que vote al PP, no, pues mañana voy a votar por el PSOE para que gane. No, mi voto del PP se va a Vox o se va a Sí, Ciudadanos. a Ciudadanos. Y por eso Ciudadanos, digamos que es el más perjudicado a estar en el centro, y lo dice el mismo Albert Rivera. Pues es que nuestros votantes pues son de centro, son moderados. La verdad es que es muy difícil movilizar ese voto cuando los llevas y los llevas una y otra vez a elecciones, ¿no? Claro. Y existe en el caso de la izquierda una oportunidad que deberían de jugar en este nuevo proceso de ponerse de acuerdo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que es el tema del federalismo en España. Yo creo que es algo que debe de explorarse a fondo, porque sería una solución ya continua, permanente para España en un futuro, si llegara a implementarse un sistema federal en España. Totalmente de Es acuerdo. un tema, la modificación de la Constitución Sí, es un algo- tema Es ya un tema que está inasoluble. presente, fondo. ¿no? El tema de la Sí. Constitución, claro. Sí. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos hablando de España. Los españoles que ahora piensan que el desempleo no es el principal problema político del país, sino la política y los políticos. Volvemos. Estamos de regreso en este programa analizando la jornada electoral en España del 10 de noviembre. Marco, ¿tú ves factible una construcción de una especie de alianza entre la derecha conservadora en España con la izquierda? Es decir, pensando un poquito en el marco electoral de lo que ha pasado en Alemania, por así decirlo. Fíjate que no, Rina. Creo que tanto el PSOE y Unidas Podemos con el PP, una alianza entre los tres, o PP, PSOE, hablaría de una traición a su electorado. Creo que está tan polarizada la elección y los electores y las electoras en España que cualquiera de estos partidos pactar con su némesis política, ¿no? La derecha con la izquierda con la derecha, pareciera que no hay condiciones para tal. Una razón es que además la suma de votos que se pudiera estimar, los escaños que podría conseguir el PSOE, que son alrededor de 120, más los 40 de Unidas Podemos, estarían muy cerca del anhelado número de 176, que sería la mayoría que les permitiría tener una presidencia de gobierno. Y la posibilidad que tiene el Partido Popular es alrededor de 60 escaños cuando mucho, ¿no? Entonces yo no veo posible una alianza entre némesis políticas. Sí la veo una alianza entre fuerzas de una misma ideología política, en donde privilegie desde luego la posibilidad de hacer un gobierno de políticas públicas que abarque
estas posiciones de izquierda atomizada o de derecha atomizada. El debate va a marcar un antes y un después. Recordemos que la elección tiene decretaron una semana un debate para las campañas, nada más, que fue muy económico, una semana, un debate. Después de 4 elecciones. Después de 4 elecciones no puede haber más, ya se ha discutido mucho. El debate va a ser un parteaguas y ahí podría, quizá lo que yo lograría entender que pudiera suceder es que Ciudadanos va a ser el que va a seguir desangrándose y ahí PSOE y Unidas Podemos podrían tener condiciones. Claro. O sea, el declive de Ciudadanos es la ganancia de Vox y quizá del Partido Popular. Del Partido Popular. Ahora, Emerson, a ver, el tema también de la exhumación de los restos de Francisco Franco, es decir, sale del Valle de los Caídos, ¿cómo es esto? Genera rentabilidad política y electoral, ¿cómo lo utilizan los diferentes partidos? Sí, yo creo que la apuesta del gobierno de Sánchez, pues es inevitable no pensarlo con un criterio pues electoral, ¿no? O sea, justamente 2 semanas antes de las elecciones, el número de escaños, la diferencia es poca, no hay nada para nadie, nadie tiene certeza muy bien de lo que vaya a pasar, y yo creo que de esta manera benefició algún sector del PSOE, yo creo que importante, celebró, yo creo que le cae muy bien esta decisión de la exhumación de los restos de Franco, pero yo creo que es un electorado que ya tenía Sánchez. O sea, quien celebró esto, ese voto ya iba a ir para él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica electoral? Pues más bien indirectamente está beneficiando a Vox, porque obviamente esto le está dando micrófonos a Abascal, a Iván, o sea, es decir, todos los liderados que están en Vox les están dando bastante visibilidad, y la bandera del nacionalismo, de la unidad de España y demás, no solo le hace el micrófono a Vox, sino esa bandera se la quita a Ciudadanos, ¿no? Que esa bandera era de Ciudadanos, que exigían el 155, entonces dices, bueno, entonces tal vez Sánchez hizo esta jugarreta, ¿no? Para beneficiar a Vox, no lo sé. Tengo la impresión que sí, porque ¿a quién descalabra? Al PP, ¿no? Claro. Y obviamente de quien quiere la abstención, Sánchez, si llega a juntar los escaños con las otras fuerzas, es la abstención del Partido Popular, ¿no? Y coincido totalmente, una gran coalición, digamos que a la alemana, la verdad es bastante complicado, claro, porque también tiene que ver con la historia de la transición española, es decir, la gran virtud de la transición fue que tanto franquistas como, digamos, o sea, el ala demócrata del franquismo que estuvo dispuesto a hacer reformas, tanto los socialdemócratas con los comunistas, ¿no? O sea, digamos que fue un gran pacto que dio paso a la transición, ¿no? Y yo creo que desde luego todo el mundo, no hubo mezquindades, no hubo, digamos que bastante imprudencias en ese sentido, y bueno, llegaron a un acuerdo que dio paso a la transición, ¿no? Y yo creo que ahorita, aunque estamos 40 años después, pues yo no veo a un Pedro Sánchez con un vicepresidente como Bueno, Pablo pero Casado, a ver, en ¿no? otras palabras, el 11 de noviembre, un día después de la jornada electoral, un día después del día de Vox, tercera fuerza electoral en España, Luis. Pues sí, y muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso, entre otras de sus propuestas, ¿no? Declarar la ilegalidad de los partidos nacionalistas, ¿no? Y eliminar a los parlamentos regionales. Exactamente, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Separatismo que nacionalismo. Sí, no. Porque hay que recordar cómo está configurada España. España no es una federación, no es una confederación, tiene una configuración sui generis con comunidades autónomas que tienen distintas atribuciones. De esas distintas atribuciones hay 8 comunidades autónomas que tienen nacionalidad, o sea, que tienen el tema nacional. Claro. ¿Sí? Desde su estatuto de autonomía y tal, y estas son Cataluña, Galicia, Andalucía, el País Vasco con la posibilidad de anexión de Navarra, y también, bueno, las Islas Baleares, Canarias, o sea, es una configuración que parece que se les olvida a los políticos de pronto, ¿no? Esta es la diversidad cultural de España, y por eso es imperdonable. Y ante la crisis catalana es imperdonable que además Pedro Sánchez sabe que quien empujó a esta incertidumbre y tal, también fue un Mariano Rajoy obsesivo en contra de Cataluña, ¿no? Y que además necesita a Esquerra Republicana y al Partido Nacionalista Vasco, son partidos son partidos bisagra, que están ahí, son históricos. Pienso que hace falta una revisión constitucional. Esto lo decía Pedro Sánchez hace años y ahora parece que se le ha olvidado también, ¿no? Y tiene que ser más
más arrojado, más valiente, se ha quedado en la timidez, ¿no? En la comodidad de sus 123 escaños. Exactamente, ¿no? ¿no? Y esto es muy peligroso, ya no para su posición dentro del partido, es peligroso para España, y Europa también está esperando liderazgos. Exacto, y España Europa no está ahí. ávida de que esto, tenemos una Europa convulsionada, ¿no? Con Matteo Salvini en Italia, Víctor Orbán pactando con Vladimir Putin, es decir, coqueteando con Vladimir Putin. Tenemos que sigue adelante el embrollo del Brexit, ahora elecciones el 12 de diciembre en Reino Unido. Y bueno, efectivamente, Bruselas necesita a una España con certidumbre política. Y una España que participe activamente en la política de la Unión Europea. Creo que es la última llamada para la izquierda, para que hagan realmente un pacto con madurez, el PSOE con Unidas Podemos, y darle fortaleza al nuevo gobierno si es que logran ese acuerdo las dos principales fuerzas de la izquierda, darle a España una proyección formidable en la gobernanza de la Unión Europea. Fundamental. Y también en Naciones Unidas. Bueno, además interesante, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar al aire, que la COP25, que se iba a llevar a cabo en Chile, pues ahora Madrid, ¿no? En España lo toma, y eso también, pues, es un buen posicionamiento de España, ¿no? A nivel internacional. Así que tienen una gran oportunidad de ponerse de acuerdo. Claro. Sí. Ahora, Marco, el tema del abstencionismo y de los indecisos, ojo, son dos temas muy importantes. Los españoles están hartos de salir a votar. Gran parte del electorado, Pedro Sánchez ha dicho, me voy a quedar en casa. Claro. A ver, ¿cómo está eso? Están llamados a votar 37 millones de españoles para la elección del 10 de noviembre. Votaron el 70% de esos 37 millones en la elección de abril, que es un número alto, 70%. Muy alto. En México nos haría mucho sentido tener una participación electoral así. Lo cierto es que si hay desencanto democrático de la ciudadanía, hay quien no sabe cuál es la utilidad de ir a votar, porque los políticos y las políticas no se ponen de acuerdo. Entonces, el abstencionismo yo creo que va a ser un factor a considerar. Mucha gente se va a quedar en su casa, no va a ir a votar, y no va a ir a votar porque no estás viendo un sentido de utilidad. Ahora, sin embargo, aquellos que sí van a ir a votar, que esperan, se estiman los datos de la última encuesta, es que es el 68, 67% del electorado irá a votar, tendrá ante sus manos un gran reto, que es volver a darle confianza a esta clase política emergente de jóvenes liderazgos y de, no quiero decir viejos liderazgos porque no los hay, siguen siendo muy jóvenes. Pedro Sánchez es muy joven. Digo, el aznarismo está en el PP rondando todavía, pero Felipe González y toda la corriente del PSOE de muchos años ya no está desplazada. Entonces realmente estos liderazgos jóvenes tienen que mostrarle al electorado la razón de ir a votar, y que es acordar, ¿no? Hablando de jóvenes, redes sociales, ¿cómo está incursionando esto, Emerson, Luis, dentro de la campaña política? Bueno, la verdad es que la comunicación política también en España es una locura, es decir, las campañas, o sea, la gente se apasiona mucho, o sea, digamos que los mítines, o sea, la manera en cómo comunican, la verdad es que en España lo hacen muy bien, cada partido político, ¿no? O sea, en cuanto al uso de colores, en fin, ¿no? O sea, pero en redes sociales yo creo que sí se ha logrado movilizar gran parte. Yo creo que, sobre todo hace un año tal vez, creo que Ciudadanos era el referente también de un partido político nuevo, fresco, moderno, con liderazgos como Inés Arrimadas en Cataluña, ¿no? Que ganó las elecciones, ¿no? Albert Rivera, pero también, por ejemplo, en el caso de Vox, uno también si revisa las redes sociales, ¿no? De Vox, también es que la verdad tienen un mensaje muy bueno, muy eficaz. Y han manejado muy bien Vox sus redes sociales. Y que sobre todo el PP... tienen presencia en México, imagínate. Tienen presencia en México. A ver, Luis, dinos eso. Sí, tienen presencia en México. Bueno, pues hay una comunidad falangista en México, ¿no? O sea, también, ¿no? Muy cercana a estos ideales franquistas y tal, ¿no? O sea, hay un tema ahí también de las mentiras que se dicen, y que hay un veneno que se inyecta en estos procesos electorales, y España pues también ha sido víctima de eso, y sobre todo los españoles, porque al final los partidos políticos van con su agenda, pero ya el veneno ya se quedó ahí en las redes sociales, ¿no? Es cierto que Ciudadanos, un partido
Pero Inés Arrimadas ganó el mayor número de votos, pero no ganó las elecciones. No, ganó las elecciones, pero no pudo no tener pudo la formar investidura. gobierno, No, exacto, no porque pudo, justamente yo creo que porque uno le de los faltó la temas habilidad política, no fue habilidad, porque desde luego no puedes hacer gobierno con los partidos, con Junts por Cataluña, que justamente quieren romper, digamos, la unidad de España y demás. Digamos que el tema de Cataluña, en cómo no se logró hacer gobierno, si uno lo lleva, digamos, en términos electorales al plano nacional, es muy similar, porque también una de las razones por las cuales no solo es la habilidad política para repartir ministerios, sino cómo se están asignando por las fórmulas electorales los escaños, es otro tema importantísimo en España. O sea, una reforma electoral, lo han dicho varios candidatos, ¿no? Y no solo es en Cataluña, que partidos bastante pequeños que reciben no tantos votos, digamos que la representación ya en el Congreso ya es mucho mayor por la fórmula electoral, y eso hace que esté bloqueado todo, ¿no? Sí. O sea, hay una sobrerepresentación, y bueno, eso nos lleva desde luego al tema de por qué no nos ponemos de acuerdo. Pues es ponernos de acuerdo, pero también un poco cambiar las leyes electorales que no obedecen a hace 40 años. Pero el ejemplo quizá es ese, ¿no? Una Inés Arrimadas, una chica joven, ¿no? Y tal, pero que no tuvo el acierto después de hacer lo siguiente, que es después de tener buen número de votos, hacer política, y por eso gobiernan los independentistas en Cataluña. Hay pero un porque gobierno. Están sobrerepresentados. Sí, pero esa sobrerepresentación es democrática. No, pero es por la fórmula, no por los votos. Pero es lo que es legalmente, ¿no? Sí, claro, o sea, y bueno, malo hubiera dicho, no, hay un gobierno, porque no hay reglas electorales. No, pero es un gobierno legal, es como en México o en el Parlamento Europeo o en muchos escenarios hay esa sobrerepresentación de las minorías, pero es legal, ¿no? Y si no, habrá que cambiarlo. Claro, pero el tema de la reforma electoral, ¿no? O sea, como otro pendiente, ¿no? De yo creo que hay una hablando, reforma ¿no? constitucional, el tema de la redistribución, quizá apostar a una federación, y el tema de la monarquía. Quizá hay que hacer otro nuevo pacto de la Moncloa, y quizá plantearse la utilidad o no de esta monarquía que no está contribuyendo a la democracia, ¿no? Eso pues pienso así que es, tendría que ir por ahí. Pasar a una república federal. Sería interesante. En todos sentidos. Sí. A ver, tenemos pocos minutos. La economía, ¿cómo está desempeñándose la economía en un momento electoral? Es decir, el bolsillo puede ir políticamente a un lugar, al otro, en el sentido que el paro político está generando afectaciones adversas a la economía, Marco. Sí, hay una desaceleración económica en España. Pero están creciendo que al 2%, ¿no? Está creciendo al 2%, se cree que hay un estancamiento o hay una visibilidad de un estancamiento. La gran preocupación, y quizá los sectores que están demandando mayor aceleración económica son los que no trabajan, ¿no? Justo los que ya están jubilados, que una de las propuestas de campaña casi de todos los partidos es qué vamos a hacer con el gran grupo de gente que tenemos jubilados, y va a subir o no las pensiones, y esto genera desde luego poco consumo interno. Creo que esta España de los inicios del siglo XXI, que gastaba un montón, que todo el mundo salía a comprar, era el frenesí digamos, la llegada del capitalismo a España después de todos estos años muy complicados que habían tenido en su historia y que se materializaban al inicio del siglo XXI, ahorita no están. Es una economía que está con una debilidad estructural, no están creciendo, hay un problema serio en el tema, insisto, de los jubilados, y por otro lado, las clases más bajas, perdón, las clases no más bajas, sino los jóvenes que están trabajando, que tienen que trabajar, consiguen lo que ellos conocen como mini jobs, que son trabajos que generan poca redistribución. Precariedad del trabajo. Exacto, ¿no? La precariedad del trabajo. Es que eso se combina con la esperanza de vida en España, es de las más altas de Europa, ¿no? Es una población longeva. Eso es importantísimo. Sí. Y además los trabajos, la oferta laboral, ya no es una oferta que dé prestaciones sociales. Exacto. Entonces, y además el índice de natalidad vuelve a caer de manera preocupante en España, entonces no hay la suficiente fuerza laboral para aportar a la seguridad social, para que pueda sostener a todos esos jubilados que ahora viven mucho más años que antes, 20 años. Demografía es política, ¿no? Estamos de acuerdo. Absolutamente. Sí, yo creo que también, sobre todo, o sea, en el último periodo de Mariano Rajoy, sobre todo con la reforma laboral, digamos que se da el paso, ¿no? O sea, digamos, en las condiciones que sale Zapatero, también se entiende desde luego la crisis del 2008, ¿no? O sea, pero digamos que la reforma laboral ayudó a que también a empezar a avanzar la economía española. Pero Pedro Sánchez ya dijo que la va a volcar. Sí, exacto, y al mismo
mismo tiempo está Entonces, y al mismo tiempo propone subir los impuestos, ¿no? O sea, digamos que Pablo Casado del Partido Popular propone bajarlos, ¿no? O sea, no solo es un asunto, digamos, una ecuación binaria, sino que cada partido realmente tiene sus peticiones, sus exigencias y bueno, vamos a ver hasta qué punto están dispuestos a ceder, ¿no? Bueno, y mientras tanto está paralizado también el tema de presupuestos y muchas cosas en el Congreso. Claro, muchas legislaciones, ¿no? O sea, el tema sí. también de la productividad, de la innovación, de la convergencia tecnológica, o sea, hay parálisis Bueno, también lo que en la parte desata el llamamiento a elecciones en las pasadas de abril fue que no pudo procesar Pedro Sí, el Sánchez el presupuesto en justamente. 2019, ¿no? Claro. O sea, Sí, que incluso se es un señaló, tema. o sea, digamos que con todo este asunto del proceso, ¿no? O sea, en Cataluña que varios estaban en la cárcel, ¿no? Decían, pues es que está negociando los presupuestos en la cárcel, ¿no? Con Puigdemont, ¿no? O sea, porque obviamente necesitaba estos pequeños partidos para sacar el presupuesto y bueno, por eso estamos ahora otra vez en elecciones, ¿no? Yo también creo que si la izquierda aprovecha la oportunidad que tiene de ponerse de acuerdo, podría incidir en lo que necesita no solamente España, sino el mundo entero. Ahorita hay una gran interrogante en lo que es capitalismo puro, como tal, como se conoce hoy en día. Claro. Creo que si España saca un nuevo gobierno, podrá influir en ese cambio de paradigma en el sistema económico del mundo. Es importante también comentar a la gente que nos acompaña en el canal del Congreso que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero en México y pues da un mensaje muy interesante que dice que se necesita alcanzar un gran consenso entre las fuerzas políticas de derecha conservadora y las fuerzas progresistas de izquierda a nivel mundial para seguir adelante con los cambios y se enfoca principalmente también al tema de América Latina. Vamos un corte, de regreso con conclusiones sobre las relaciones México-España y de lo que los mexicanos deben de aprender de la experiencia política en España. Volvemos. Estamos de regreso comentando sobre las elecciones en España del 10 de noviembre. Luis, la relación México-España es una de las más importantes de México con el mundo. Tenemos diálogo político, tenemos relaciones muy dinámicas en materia comercial y por supuesto en cooperación prácticamente en todos los ámbitos. Es una relación sumamente ambiciosa e histórica. Pero ¿qué piensas que los mexicanos debemos de aprender de la práctica política española o viceversa? Bueno, estamos en un momento en este siglo XXI tan convulso que pues hemos estado ante revisiones necesarias, ¿no? Unas pasan por la historia, otras por el tema económico, los modelos económicos, los que funcionan, los que no funcionan y los que hay que volver a trabajar, ¿no? La exhumación de Franco ha demostrado que también España tiene unos pendientes importantes con su propia historia. Se cumplen este año 80 años del exilio español. Es curioso cómo la versión del exilio español tan importante y tan enriquecedora, aquí está bastante asimilada, pero no en España. En España es un tema ideológico no superado y es impresionante porque es una parte importante de nuestra relación, ¿no? Y luego vienen los 80s, ¿no? Cuando España quiere incorporarse a la comunidad europea. El discurso del rey Juan Carlos es muy claro. Era una España débil después de haber sobrevivido a un intento de golpe de Estado. Y su discurso dice, la fuerza de España en Europa está cruzando el Atlántico. Lo tenía muy claro España y así lo hizo en los 80s y a principios de los 90s. Tenía la agenda con América Latina. Ahora esa agenda no la tiene España, la tiene Alemania. España está borrada de la relación política continental con América Latina en general, ¿no? Hay una dificultad de ese acercamiento político. Lo comercial fluye, pero se queda solo en eso. En la parte política ha faltado un acercamiento importante. El interlocutor de América Latina y de México con la Unión Europea ya no es España, ¿no? España ha perdido
también en esa parte. Le ha faltado acercarse, pese a que Pedro Sánchez visitó nuestro país al inicio. Claro. Pero de también su México gobierno, se ¿no? tiene que poner las pilas porque Claro. si no quizá lo agarre Brasil, ¿no? O sea, el otro gigante latinoamericano. Es decir, necesitamos defender la posición de México como puerta de entrada para América Latina y bueno, pues que España siga siendo nuestra puerta de entrada hacia Europa. Emerson. Sí, yo creo que la relación, desde luego, México-España es muy buena. El presidente Sánchez vino, ¿no? Se reunió con el presidente López Obrador. Pero yo creo que, digamos, España también, esta ausencia de liderazgo, por ejemplo, con América Latina, también se ve un poco reflejada con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O sea, es decir, yo no dudo que hubiera hecho, no sé, José María Aznar con la situación de Venezuela, por lo menos un pronunciamiento político. España o no encabezaría cierto pronunciamiento, no lo sé, yo creo que sí, es probable, pero también eso tiene que ver con que están viendo hacia el interior, es decir, la crisis catalana es un problema también así muy profundo en España, a diferencia de cómo se quiere ver entre catalanes y España. O sea, la verdad es que es un problema entre catalanes, ¿no? O sea, y la verdad es que yo creo que las elecciones han demostrado eso, que están divididos, y bueno, la relación con México, más allá de el asunto de la carta, ¿no? Que pues, nos puede parecer anecdótico, de la filtración, o si la dio el país o alguien más. O sea, yo creo que la relación de México con España debe continuar y digamos que debe seguir viendo, digamos que hacia el futuro, y sobre todo en espacios de cooperación, ¿no? Sobre todo lo que mencionaba, por ejemplo, Alemania pues encabeza muchos espacios de cooperación, de intercambio con México, de financiamiento a estudiantes, a empresas. Yo creo que ese debe ser el camino, y bueno, desde luego que se continúe a través de la ESID, que es una agencia también muy activa, ¿no? En México y en el mundo, para continuar esta relación, ¿no? Paco, tu síntesis. Yo creo que es muy importante que se establezca una relación profunda entre México y España, asumiendo que se pusieran de acuerdo la izquierda. Creo que sería una oportunidad única entre estos dos gobiernos de izquierda, el de México y el de España. ¿Qué beneficio podría haber? Creo que mucho a nivel geopolítico, ya que España tendrá una mayor incidencia en la Unión Europea en los próximos años. México lo puede tener con Latinoamérica, y que sean México y España un vínculo para que represente Europa y Latinoamérica una fuerza de contrapeso al imperio chino, al imperio ruso, al imperio americano. O sea, necesitamos ese tipo de juego geopolítico de las grandes ligas, y México y España lo pueden hacer. Marco, cierras el programa. Gracias. Yo creo que, bueno, la relación es histórica, como se ha planteado, México y España. ¿Qué podemos aprender del momento español y del momento electoral español? Creo que hay el principal aprendizaje para México es que hay matices políticos, ¿no? No hay solo izquierdas y derechas, no hay buenos y malos, no hay negros y blancos, no hay conservadores y liberales. Hay matices políticos. España, para ubicar un poco a nuestra audiencia, bueno, tiene un partido de izquierda, el PSOE, otro partido de izquierda, Unidas Podemos, un partido chiquito, Más País, también de izquierda. Luego de la derecha está el PP, está Vox, y centro derecha colocaría Ciudadanos, más otros partidos que están ahí gravitando. Estos matices políticos están ahí, y se son valen, vigentes, claro, se valen en democracia. no se pueden poner de acuerdo, que ha sido quizá una de las conclusiones de esta mesa, pero están presentes. Creo que ese es el principal mensaje. Y yo recuperaría algo que decías fuera de aire, Rina, sobre el mensaje de Zapatero cuando estuvo en México, que es esta idea de que la izquierda debe reconocer que no puede atentar contra la institucionalidad democrática en sus países, y la derecha debe de reconocer que tiene que haber reparto y tiene que mejorar las condiciones de igualdad en el mundo, ¿no? Si estos dos aprenden, creo que en el centro tendríamos grandes resultados para la ciudad. Así es, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente espero que las personas que nos hayan acompañado pues hayan disfrutado, al igual que su servidora, esta mesa tan interesante. Los dejamos con la programación del canal del Congreso. Soy Rina Musali, y no se olviden que viene una nueva jornada electoral, los comicios en Reino Unido del 12 de diciembre, que va a marcar el futuro y el destino del Brexit. Hasta pronto.